Hoy les traigo doble temporada de cine bélico. Las dos, he de decir, son antibelicistas a pesar de ser de guerra. Una dirigida por el maestro Mel Gibson y otra dirigida por el gran maestro Clint Eastwood. Vamos a empezar por El francotirador. Las dos son en 4K. No es el póster original, pero es un arte sobrio y que me gusta. Hasta el día de la fecha es la película que más ha recaudado como director de Clint Eastwood. Una paradoja. Interpretada por Bradley Cooper. Y vamos a pasar a ver un poco lo que es la edición. Vamos a abrirla. Esta película es la primera vez que la tengo, así que no puedo comparar con ediciones anteriores. ¿Sí? Siempre me cuesta un poco sacar el envoltorio. Perfecto. Pasamos a comentar un poquito lo que es el lomo. Warner no se la juega mucho. Identifica que es 4K. Warner, el francotirador, fue. Esta es la edición de España. Fantástico film. Basado los dos, tanto Hacksaw Ridge de Mel Gibson como el francotirador, basados en hechos reales, lo cual es muchísimo peor. Con respecto a la edición, pasamos a ver los discos. Como suele ser habitual en Warner, dos colores perfectamente identificables, a pesar de que me gustaría que le pongan un poco más de mimo y algún arte original. Seguramente que en el catálogo tendrán para serigrafiar los discos. No les costaría nada, pero bueno, por lo menos han esmerado y los han identificado con un color primario a cada uno. Con respecto al contenido en sí de la película, he de decir que con respecto a los audios, a 5.1 para lo que es el castellano, italiano y español latino, y Dolby Atmos para lo que es inglés, alemán y francés. Por lo general Warner, y sobre todo en Clint Eastwood, ya que sabe que hay muchos seguidores en todo el mundo, trata de poner ediciones que traigan tanto el castellano como el español latino para no tener que hacer más ediciones de la misma. Esta película es compatible con Dolby Vision y HDR10 Plus. Como siempre, por lo menos en lo que respecta a mis equipos, el Dolby Vision se ve espectacular. La calidad es increíble. Es decir, que si te ponen el Blu-ray de esta misma edición al lado del 4K, prácticamente es imperceptible. Se ven los dos muy bien. Por ende, aquellos que la tengan en Blu-ray, yo la miraría en caso de tener la posibilidad primero antes de comprarla. Con respecto a los extras en sí, como suele ser en todas las ediciones de Clint Eastwood, por suerte las tratan bastante bien de momento. Te trae un documental sobre el soldado original. No les voy a contar nada por aquellos que no lo hayan visto, pero fue un caso muy sonado. Making of de la película, legado cinematográfico de Clint Eastwood, documental de los Navy Seals, el coste de llevarte la guerra a casa y el making of de El francotirador. Los extras son más largos, de una duración de 2 horas, así que tenés para aburrirte. Me parece una edición fantástica, de 10 sobre 10. Después está, obviamente, si te gusta o no la película. Yo no soy mucho de cine bélico, pero así todo tengo. Me parece una actuación fantástica de Bradley Cooper y una dirección increíble de Clint Eastwood. No hay bajada de línea, y a pesar de que es, como pueden ver de fondo, se podría caracterizar o decir que es una americanada, está muy lejos de serlo, ya que es bastante crítica con respecto a lo que es la militarización del ser humano. Con respecto a... pasamos a Mel Gibson. Esta edición es la edición americana, ya que no se ha editado en 4K con subtítulos o audio en castellano. Obviamente fue nominada
en estos apartados. La película también fue nominada a los Oscars, pero no ganó absolutamente nada. Esto trae un slipcover que respeta lo que es el póster original de la película. No han hecho dos artes para la misma caja. Con respecto al interior, no se la han jugado mucho, a pesar de que es un arte que me gusta muchísimo, pero los dos discos llevan el mismo arte, lo cual a mí, como suelo decir, me molesta un montón, porque no les cuesta nada hacer dos artes diferentes para poder identificar el 4K del Blu-ray o el Blu-ray del DVD. Póster original, como les repito, el Blu-ray de esta edición es zona A, así que no comprarlo por el Blu-ray porque es zona bloqueada. Con respecto a lo que es los audios, trae inglés en Dolby Atmos, español latino en 5.1, inglés 2.0 para sordomudos. ¿Sí? Nada más. Y subtítulos en inglés y en castellano. Con respecto a los extras, que les trae por desgracia para aquellos que no tengan un reproductor multizona en el Blu-ray, conversaciones en el Día de los Veteranos con Mel Gibson, el arte de hacer la guerra, o es un documental del making of de cómo se hizo, el casting y la historia real del soldado que proclamaba ir a la guerra, no hacer la guerra, ir a la guerra sin armas, que es la historia real de esta película. Y es una edición que se ve espectacular. Si te ha gustado esta peli, no la compres en Blu-ray porque el 4K es que salta de la pantalla, tanto en calidad de imagen y sonido. Es decir que, vuelvo a repetir, de momento la única edición que trae audio y subtítulos en este caso español latino es la edición americana. A mí, como me da exactamente igual, la veo o siempre en versión original o subtitulada en inglés o subtitulada en castellano, pero me da igual si es castellano español latino o castellano España. La verdad que tenga dos o tres modismos me es indiferente. No hay ningún re bueno, ni que fuera Argentina, ni chingada si fuera mexicano. No hay modismos, se cuida mucho en ese aspecto. Así que nada, completamente recomendable. En cuanto a estas dos ediciones, si te gusta el cine bélico, si te gusta Mel Gibson como director y si te gusta Clint Eastwood, imprescindibles las dos como cine bélico antibelicista. En cuanto a la edición, espectacular las dos. Recuerden que la edición de Hacksaw Ridge, el Blu-ray, que es el que trae los extras, viene bloqueado en zona A, no es multizona, así que para aquellos que la ven de otra zona, tenganlo presente. Y sin más, espero que les haya gustado, dejen sus comentarios, nos vemos en el próximo vídeo, chao.